Logramos contactar a la doctora Roselyn Lemus Martín. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora en el desarrollo de nuevos medicamentos. Actualmente forma parte del equipo de científicos a nivel mundial que están en la búsqueda de nuevos tratamientos para la pandemia por SARS-CoV-2. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, pues nos topamos con la sorpresa de que AstraZeneca ha frenado ya su investigación precisamente por un paciente que no entró en las expectativas que ellos tenían trazados. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctora? Sí, mira, esto básicamente es una pausa temporal. Esto es un procedimiento estándar, es un procedimiento de protocolo que cuando se encuentra un paciente que tiene un efecto adverso grave o serio o extraño, se decide detener por un momento los estudios clínicos de fase 3 para evaluar la seguridad de ese paciente y asegurarse que no existan otros individuos que tengan otros efectos que no se hayan determinado o que sean también extraños. Entonces, esto es de esperarse en esta fase. En esta fase 3 ya se esperaba que existieran ese tipo de efectos adversos. Esto pasa en cualquier vacuna. En las vacunas que se han desarrollado anteriormente también ha pasado lo mismo. En esta fase 3, de hecho, por eso es la finalidad de la fase 3. Es detectar efectos adversos extraños, raros o severos, para asegurarse que la vacuna sí va a ser efectiva y segura, las dos cosas. Entonces, por eso se decidió parar por un momento, porque es mejor parar ahora que continuar con los estudios de fase 3 y encontrar más pacientes o eventualmente haber dado una aprobación y que no fuera la vacuna segura. Entonces, esto es un movimiento normal, es estándar, protocolo, y solamente es una pausa. Una vez que se evalúe la seguridad de este paciente y la seguridad en particular de todos los, de la fase 3 en todos los sitios de investigación, entonces ya se decidirá si se continúa o si el efecto adverso fue muy grave y se decide detener por completo la fase 3. Doctora, generalmente, ¿cuánto duran este tipo de pausas? Es decir, ¿cuándo podrían reanudar nuevamente la investigación? Esto depende mucho de la evaluación, depende mucho de cada farmacéutica. La farmacéutica es la que decide cuánto tiempo van a tomarse para evaluar el efecto. Puede ser desde semanas, puede ser hasta un mes. Todavía no se sabe en concreto el tiempo exacto, pero definitivamente esto fue un movimiento muy bueno para asegurar la seguridad de la vacuna. Doctora, le pregunto algo muy básico. En el mundo, todo el mundo echa las campanas al vuelo. Todo el mundo creemos que la vacuna ya está, que ya la tenemos a la mano, incluso en China, pues está en algunos mercados ya ofreciéndose algunas vacunas. En el caso de México, usted ha dicho en otras entrevistas que no podemos esperar una vacuna hasta finales del 2021. ¿Es cierto esto? Ahora, bueno, ha cambiado mucho los tiempos. Obviamente con el convenio que se hizo con AstraZeneca, se puso a Latinoamérica en una posición más avanzada. Cuando antes nosotros pensábamos que en México obviamente sí se esperaba que estuviera hasta finales del 2021, porque no teníamos acceso a ninguna de las vacunas que se estaban desarrollando, pero a partir de ese nuevo convenio, bueno, se aceleró el tiempo para que México tuviera la vacuna a el primer semestre del 2021. Entonces, se aceleraron unos meses y nosotros podríamos tener acceso a esa vacuna. Ahora, además de la vacuna de AstraZeneca, obviamente México está tratando de hacer convenios con otras farmacéuticas y con otros países para tener la vacuna, la que se desarrolle primero, obviamente, ¿no? Por ahí supimos que UNAM había entrado en un proceso de investigación respecto de una vacuna similar, anti-COVID. Así es, así es. En México existen cuatro proyectos que son nacionales y que se está buscando el financiamiento para que puedan avanzar en las etapas clínicas. Entonces, la UNAM es la que está más avanzada hasta el momento. Sí, definitivamente siempre al inicio de la carrera
México ha tenido cuatro proyectos que no estaban muy avanzados, pero que se está buscando un financiamiento para que puedan avanzar. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos en México una sola vacuna de una sola farmacéutica no va a ser suficiente. Por eso necesitamos tener convenios con varias farmacéuticas para garantizar que al menos el 60% de la población mexicana se esté vacunando. Doctora, ¿y usted participa en alguno de estos 4 proyectos en específico? En los proyectos mexicanos no. ¿No? Estoy en proyectos internacionales, sí. En los mexicanos no estoy yo participando, estoy en proyectos internacionales. ¿En cuáles específicamente? En el de Oxford. En el de Oxford. Oiga, doctora, Sí. bueno, ¿y qué garantía tenemos que una vez que tengamos ya la vacuna anti-COVID, pudiéramos librarla esta? Porque mucho se ha especulado de que el SARS-CoV-2 está mutando constantemente y que nos pudiera dar otra nueva sacudida. Así es. Bueno, como lo he mencionado en varias entrevistas, definitivamente la vacuna no es la solución mágica para que regresemos automáticamente a la normalidad como la conocíamos. La vacunación va a ser un proceso largo, porque una vez que se tenga alguna de las vacunas o varias de las vacunas, obviamente esto va a ser a lo largo de los meses que se estén vacunando a las diferentes cantidades de la población, ¿no? De diferentes países. Y además, mientras esto sucede, también hay que considerar que varias poblaciones, varios grupos, no van a presentar la eficacia total de la vacuna como se desarrolló. Es decir, personas de la tercera edad, personas obesas, con hipertensión, con diabetes, van a tener un poco menos de efectividad en ellos la vacuna, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que nos tengamos que seguir cuidando a pesar de que ya esté la vacuna, porque va a ser un proceso largo de vacunación, además de que no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna, y pueden ser meses, puede ser un año, y entonces tenemos que vacunarnos de nuevo. Científicamente, ¿habría otra alternativa además de esta vacuna? Científicamente la alternativa sería un tratamiento, sería un nuevo medicamento o un medicamento que ya exista que se compruebe que puede ser efectivo contra COVID-19. Esa sería la alternativa que de hecho se está buscando además de la vacuna, una alternativa terapéutica porque, bueno, las personas se van a seguir infectando inevitablemente a pesar de la vacuna porque no hay suficientes dosis para toda la población mundial. Entonces necesitamos tener tratamientos también porque además de la vacuna, aunque se tenga la vacuna, sí, podemos enfermarnos quizás, pero ya en menor grado, pero nos podremos enfermar todavía, ¿no? Además de que no sabemos exactamente cómo está mutando el virus, todos estos factores indican que tenemos que tener además un tratamiento, que también hay estudios y que se están realizando estudios en los que estamos participando varios científicos para identificar medicamentos que ya existen que puedan servir para COVID-19 y desarrollar nuevos medicamentos. Dígame una cosa, doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha llevado nuestros gobiernos aquí en México el tratamiento de esta pandemia en relación a prueba y error desde su particular punto de vista? ¿Sí hemos dado en el clavo en esta contención de la pandemia? Desafortunadamente, el gobierno no ha llevado la pandemia de manera adecuada. Ha habido mucha desinformación desde el inicio, desde marzo, sobre las medidas que se tenían que tomar. Específicamente cubrebocas, no se ha informado bien a la población cómo usarlo, cuándo usarlo, hubo mucha desinformación y eso, bueno, y llevó también a que hubiera muchos más contagios. Además de que se pudo controlar esto desde el principio mucho mejor, porque ya teníamos información de otros países, no estábamos al inicio, nosotros ya estábamos con la pandemia cuando otros países ya estaban llevando esto y pudimos haber cerrado fronteras, vuelos, etcétera, y no se hizo esto. Se pudieron haber seguido los contactos, el rastreo de contactos tampoco se realizó adecuadamente y bueno, estamos ahora en este punto. Y en este punto además no se están haciendo las pruebas suficientes y entonces no se están detectando todos los casos. De hecho, se calcula que el número de casos puede ser en los millones, estamos allá en millones de casos. Y se están reportando oficialmente apenas la tercera parte o la 10ª parte de realmente el número que se tiene. Incluyendo las muertes, es decir... Incluyendo las muertes, sí, las muertes se están reportando una o menos de una muerte por cada 3 muertes.
caramba, eso está sumamente grave. Y no quiero abusarte de su tiempo, doctora, pero mire, la gran disyuntiva en millones y millones de padres de familia, regresar o no regresar a las aulas en estos momentos. Y pues desafortunadamente yo les diría a los padres, lo mejor es no regresar, es una buena decisión lo que se tomó de no regresar a las aulas. Se ha visto que los niños también son portadores y transmisores de COVID-19, ellos transmiten y portan el virus, tienen una carga viral igual a la de un adulto, pero ellos no presentan tantos síntomas como un adulto. Entonces, son asintomáticos la mayoría de las veces y, bueno, eso sería un problema. Se ha visto en Alemania, se ha visto en Inglaterra que cuando se abrieron las escuelas hubo un repunte de los contagios. Entonces, definitivamente este año no escuela. El siguiente año, bueno, se tendría que evaluar con respecto a si ya tenemos una vacuna disponible en México o no. Doctora, aprecio mucho que nos haya recibido esta llamada. ¿Algo más que desee agregar? Pues solamente que las personas nos sigamos cuidando y que todavía no hay una vacuna efectiva y segura hasta el momento. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.